Buenos días y bienvenidos a tu programa Subiendo al Tepeyac. Estamos aquí con ustedes virtualmente en esta ocasión porque estamos grabando esta sesión debido a que Viernes Santo es el día en que todos debemos de estar en nuestras parroquias, en nuestros hogares y preparándonos para precisamente recordar la pasión de nuestro Señor Jesús. Eh, Viernes Santo es un día de recolección, es un día de guardarnos, es un día de estar principalmente enfocados en qué fue lo que el Señor hizo por nosotros. Pero luego, el día de mañana, sábado, vamos a recordar y a celebrar la Pascua. Así que bienvenidos a este tu programa. Pues sí, mis hermanos y hermanas, aquí estamos. ¿Cómo la ves, Naxeli? Bien, bien, preparándonos ya para el domingo de Pascua. Claro que sí, vamos a celebrar con todas ganas y con la coneja de Pascua. No, la coneja no, no es lo más importante, pero comercialmente cómo ha Pre- venido a sustituir un poco el sentido sí, sí, porque pregúntales a los niños y a los niños eso es lo que les de la fascina, Pascua. porque precisamente es un mensaje muy hermoso. Yo me acuerdo que a mí me regaló mi director espiritual un librito de la Cuaresma y platica muy interesantemente la historia de la coneja. Ok. Dice que la coneja andaba en un jardín y de repente escuchó mucho ruido, muchos gritos, voces hablando muy fuerte, y entonces la coneja empezó a brincar y esconderse y vio que había como una cueva y se metió a la cueva para esconderse. Pues resulta que toda la gente venía a esa cueva. Entonces se metieron a la cueva y la coneja brincando se fue a una esquinita donde no se alcanzara a ver bien. De pronto dejaron algo toda la gente y se fueron y rodaron una piedra y taparon la salida. Entonces la coneja se quedó atrapada en esa cueva y dijo, pues, ¿qué irá a hacer ahora de mi vida? Pues, ¿por dónde salía? Así que queda la coneja muy preocupada, pero luego se convierte en la primer y única testigo del momento de la resurrección de nuestro Señor. Bueno, ya le da otro sentido, ¿verdad? Claro, claro que sí. Por eso la coneja lleva huevos, porque el huevo es donde se guarda la vida, pero ella trae huevos huecos, porque la tumba está vacía. No hay nada en la tumba está vacía, ese es el significado, y le pone los colores del arco iris que simboliza la alianza de Dios con su pueblo. Así que tiene su sentido como lo presentaron, pero hoy en día pues ya. Yo me acuerdo cuando la primera de mis hijas estaba pequeñita, veníamos muy contentos de retratarla con la coneja de Pascua y llegamos aquí al Paso porque vivíamos en Ciudad Juárez y cuando cruzamos nos encontramos que todo estaba cerrado el día de la Pascua. Oh. Así es que nos regresamos ahí todos tristes con mi niña que venía a retratarse con la coneja. Pero pues es que aquí en la tradición hay una tradición de que la gente se va a los parques y demás, pero que nunca se nos olvide qué es lo que estamos celebrando, que la tumba está vacía, eso es lo que estamos celebrando. No, y en ese sentido de que la tumba está vacía, ¿verdad? Pues irnos encaminando un poquito a la parte del Evangelio, ¿no? Que yo pensaba, yo creo que es uno de los más bonitos, pero es uno de los más difíciles porque eh, vienen a asomarse tres personajes, tres personas, María Magdalena, Pedro y el discípulo amado, que presumimos que pues fue Juan, Juan. Ujú. y cómo yo me quiero situar en ese momento en el que ellos tuvieron la oportunidad de estar ahí, y quiero situarme primero como María Magdalena y decir, bueno, voy al sepulcro, está oscuro, veo la losa quitada y asumí, ya se lo llevaron. O sea, sigue esa parte de sufrimiento porque a lo mejor alguien hizo quién sabe qué con el cuerpo y todo esto y sale corriendo. Entonces digo, ¿en qué momento de nuestra vida como católicos yo he visto así, ¿verdad? El misterio. Ujú. Y luego va con los discípulos, va con Pedro, va con el discípulo amado Juan
y les salen corriendo los dos. Me encanta pensar en que tal vez Pedro se retrasó un poquito por su condición y Juan un poco más joven se aventajó, llega, Juan bien respetuoso no entra, espera, llega Pedro, Pedro lo quiero pensar así como era y más ahora con esta nueva serie, ¿verdad? Que sale, que nos sitúa como todo con muchos colores y muchos detalles. Quiero pensar si Pedro rudo en cierta forma como decir, a ver qué está pasando, quiero cerciorarme de cuáles son los hechos aquí, ¿no? Entonces, y ve y no le pasa por la cabeza todo lo que Jesús compartió con ellos de su mensaje. Entonces entra Juan, ve y es el que, o sea, Juan es el que dice, pues ya está, resucitó. Pero como a veces tienen que pasar muchas personas o muchas cosas como para que de verdad nosotros nos venga. O sea, cada año leemos el Evangelio, tenemos nuestra Semana Santa, nos preparamos, decimos que conocemos y como que no nos cae el 20 como decimos, así como a María Magdalena y como a Pedro, sino es hasta que algo o alguien nos sitúa en ese momento, como Juan, y nos dice, ya está, o sea, tanto que nos lo dijo y aquí es el momento. Y tenemos que reflexionar en algo que es muy importante, que el Evangelio de la Pasión que escuchamos el domingo pasado nos decía, terminaba diciendo que fueron a decirle a Poncio que pusiera soldados para vigilar, porque dicen, porque luego es que tal si vienen los discípulos y se roban el cuerpo y dicen que resucitó. Entonces, para evitar eso, mandaron a un grupo de soldados que cuidaran. Esos soldados estaban cuidando. Entonces, realmente, ahí lo vemos así fríamente. Si Jesús no hubiera resucitado, no hubieran podido ir a llevarse su cuerpo. ¿Qué sucedió? Que cuando se movió la roca, los soldados salieron corriendo, abandonaron el puesto. Y entonces ahí tenemos una prueba más de que Jesús resucitó. Porque la piedra fue rodada. ¿Quién la rodó? Dios con su poder. Y ellos salieron corriendo y se fueron. Y entonces cuando las mujeres vienen, ¿qué es lo que pasa? Que las mujeres llegan y se encuentran que ya no está el cuerpo. Y entonces María Magdalena nos dice un evangelio bien bonito que empieza a llorar. Y se acerca a alguien que María cree que es el jardinero. Y fíjate una palabra aquí bien importante, el jardinero. ¿Por qué? Porque la ruptura de la relación de Dios con su pueblo fue en el jardín del Edén. Y ahora Jesús viene como un jardinero a restaurar la relación rota en el jardín del Edén. Y cuando la ve le dice que todavía no está listo él. Y eso es una expresión muy importante porque él ha resucitado, pero su cuerpo va a ser glorificado. Es a donde vamos todos nosotros, nada más que nos quedamos atorados. Sí, no, en cuestión de esto, a donde vamos nosotros también, las lecturas, ¿verdad? La primera lectura, pues como nos dice, ¿verdad? Que todos los que creemos en Él recibimos el perdón de los pecados. Y a veces yo también reflexionando, decimos, híjole, o sea, sí creo, pero me cuesta, sí creo en Él, pero me cuesta creer que fui perdonado. Y luego también en Colosenses que dice, si resucitamos en Cristo, busquemos los bienes de ahí arriba, la gloria que dice usted, ¿verdad? Entonces, sí es como importante recordar y reconocer todos los días que esos son los beneficios para nosotros de la resurrección. O sea, ahí es donde cobra sentido ya pues todo esto de la pasión, la muerte y ahora la resurrección, lo que es el perdón de los pecados y la búsqueda de la gloria futura. Sí, porque o como dice San Pablo, ¿verdad? Si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe, porque la resurrección es el centro, lo más importante. Jesús dio su vida por nosotros y al dar su vida por nosotros, va a resucitar y entonces va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, como él había dicho, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y él es fiel a su promesa. Nosotros somos los que tenemos que aceptar el amor que él tiene por nosotros, aceptar esa salvación que él nos ofrece, porque algunas personas dicen, si Dios es tan bueno, pues entonces no hay necesidad de convertirse. ¿Por qué? Porque en el último instante de mi vida me puedo arrepentir y ya la hice, porque Dios es muy misericordioso.
El problema es que no sabemos cuándo va a ser el final de nuestra vida y nos puede agarrar, como dice, como el ladrón que llega en la noche y nos agarra mal parados. Y entonces, ¿qué va a pasar en nuestras vidas? Por eso cuando uno vive una vida eh, aceptando la salvación que Dios nos ofrece y que nos invita a que nosotros hagamos las cosas que Él hacía, entonces nuestra vida va a ser una vida siguiendo el camino de Dios, una vida que sí va a tener sobresaltos, que sí va a tener problemas, que sí van a haber enfermedades, que sí van a haber situaciones negativas. Claro que las va a haber, pero vamos a ir con la convicción y la confianza de que Jesús está con nosotros, que Él venció a la muerte y camina con nosotros y nada hay que temer. Yo ahí, con eso que usted nos invita a reflexionar, me acuerdo de Judas, ¿verdad? O sea, y lo traigo a colación, me impactó mucho cómo es que él decide entregarlo, ¿verdad? Y dicen por ahí algunas reflexiones, ya venía eh, haciéndose algo en su corazón que era dejar entrar otras cosas que no eran evidentemente a Dios como centro y que eso que hizo lo llevó a tomar la decisión de entregarlo y obviamente a cometer este pecado y luego, pero más grave todavía, que Judas no creyó en la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo a veces nosotros podemos estar no creyendo en la misericordia de Dios? Y pasa, ¿no? Actualmente algunas noticias, sobre todo con estas situaciones en donde como humanos queremos evitar el sufrimiento. O sea, es bien humano decir, yo no quiero tener un accidente, yo no quiero pasar por una enfermedad, yo no quiero, pues, tener ningún inconveniente en mi vida. Quisiéramos una vida perfecta. Sin embargo, no es posible, ¿verdad? Porque hay esas tribulaciones que decimos, pero lo que sí es posible es no permitirnos nunca como católicos que el pecado nos lleve a la desesperación. O sea, creo que eso es aspecto, ya una nota, ¿verdad?, de una chica muy joven que había vivido situaciones de abuso sexual y luego ese abuso la llevó a intentar suicidarse y pues no lo logró y quedó muy mal, ¿verdad? Es una nota muy reciente. Y entonces digo, cómo a veces nosotros no buscamos a Dios y evidentemente ayudas que nos permitan salir de ese momento de desesperación en el que todos podemos estar, pero que nosotros no corramos el riesgo de vivir siempre sin volver a Dios. O sea, tenemos que volver, las cosas que nos pasen, que nos lleven a volver a Dios. Bromeamos con esta frase que dice, Dios mío, si tú crees que ya soy tu mejor guerrero, ya suéltame, ¿verdad? O sea, pero es como en este sentido de decir, la misericordia de Dios está abierta permanentemente para nosotros. Ahora somos nosotros los que decidimos si la aceptamos o seguimos ahí hundidos en nuestra miseria, en nuestro pecado, en nuestro dolor. Y fíjate que en la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, todavía le pone más gasolina a la lumbre porque pone que Judas se cuelga con un cordón con el que tenían amarrado a un animal muerto. Entonces el cordón estaba en contacto con un cadáver y eso lo hacía contaminado. Y cuando él se cuelga con ese cordón, que la Biblia no nos dice que haya sido así, pero él se lo pone todavía como más, como para decirnos, estuvo pésimamente mal, hizo esto mal y se contaminó y probablemente a estar en el infierno. Yo un día le pregunté a mi pastor, le dije, oiga padre, ¿dónde cree que está Judas? ¿Dónde cree que? Me dice, le digo, sí, ¿en dónde cree que está? ¿Está en el cielo o está en el infierno? Y me dijo, no te voy a contestar porque luego vas a abusar de la misericordia de Dios. Y le dije, no, pues ya me contestó. Sí, y yo siempre alegaba tanto con esto, no porque yo vea a Judas como un santo, pero yo veo a Judas como un hombre que Jesús escogió. Jesús lo escogió y él era el que tenía los dineros, era el tesorero del grupo. ¿Y qué pasa? Que esto nos sucede a todos. Cuando de repente empezamos a cuidar el dinero y cuidar el dinero, llega un momento donde perdemos la centralidad y en vez de pensar, ¿dónde está Cristo en mi vida?
estamos más preocupados por hacer dinero. Yo cuando escucho a algunos cristianos nacionalistas y ellos que hablan del amor muy poquito, pero hablan mucho de la beneficencia, de la providencia divina de Dios y que Dios nos da mucho, pero hablan muy poquito del amor al prójimo. Y yo creo que ahí se nos volteó la tortilla, porque lo más importante es qué estoy haciendo por mis hermanos y sobre todo los más pobres, los abandonados, los rechazados. Ellos son a los que nosotros debemos enfocarnos. Ahora de pronto le quisieron corregir la página al Papa León, diciéndole, es que estamos luchando para traer el reino de Dios y Jesús está con nosotros. Les contestó el domingo rápidamente y les dijo, no usen el nombre de Dios para hacer sus cosas, no laven su ropa sucia con el Señor, porque Jesús nos dice, y Dios mismo nos lo dice, si estás peleado con tu hermano, primero reconcíliate con tu hermano y luego trae tu ofrenda al altar, porque no podemos estar peleando con nuestros hermanos y decirnos que somos muy cristianos y nos damos golpes de pecho. También un ejemplo ahí muy claro de todo esto es como Jesús tenía el conocimiento ya de quién lo iba a traicionar y no lo exhibió ante los demás. ¿Verdad? O sea, pudo haberlo hecho porque humanamente es como decir, si yo ya lo sé, yo quiero exhibir, etcétera. También, ¿verdad? Pues sabía que Pedro lo iba a negar y pudo haberlo exhibido y no lo exhibió. Y cómo es que también me gustaba leer esta reflexión que decía, y todos se preguntaban, ¿seré yo? ¿Quién? No, o sea, ¿vas a ser tú? ¿Vas a ser tú? ¿Quién? Pues ¿quién? Y luego, ¿y dónde nosotros decimos, caray, ¿y qué tal yo con esta acción? ¿Y qué tal yo así? O sea, siempre nos es más fácil humanamente echar la culpa al otro, ¿verdad? Para liberarnos, pero al final de cuentas, en cierta manera, todos de una u otra forma hemos cometido algún pecado que nos ha alejado y la invitación siempre será a volver a la misericordia a través de la confesión, ¿verdad? O sea, y que es algo muy bonito, pero en ese momento también pues Dios mostró misericordia con ellos al no exhibir. Y cuando empezamos la cuaresma rápidamente nos dijo en un evangelio nuestro Señor, digan a las cosas que son sí, digan sí, lo que es no, digan no, porque todo lo demás es del maligno. Y a veces nos hacen preguntas y ¿amas a tu hermano? Empezamos, no, ya valió. ¿Por qué? Porque ya nos queremos justificar. Yo tuve un jefe que era austriaco y él era un hombre bien directo. Y entonces venía aquí a las plantas de México y cuando venía hacía preguntas. Y yo les preguntaba. Y cuando les preguntaba, la gente contestaba con la cabeza, hacían sí. Y les pedíamos que nos enseñaran cómo lo hacían y resulta que no lo hacían. Entonces él se enojaba mucho porque decía, es que me están mintiendo. Le digo, es que la cultura mexicana, nosotros no queremos desagraviar a la otra persona. Cuando alguien llega y te hace una pregunta muy directa y te dice, Naxieli, si ayunaste, ¿verdad? En esta cuaresma, ¿verdad que sí ayunaste? Entonces la gente se siente muy presionada y te dice, sí. ¿Y cómo ayunaste? Y entonces cuando ya empieza el problema, porque no es que estemos haciéndolo deliberadamente mintiendo, sino que hay que saber contestar las cosas como son. A mí me hablaba y me decía, Jesús, ¿hiciste esto? Entonces le contestaba yo, mira, Cristian, lo que pasa, no me digas nada. ¿Lo hiciste sí o no? No lo hice. ¿Por qué no lo hiciste? Y entonces ya le podía explicar, pero decía él, es que de pura entrada tienes que decir sí o no. Y es tan importante porque yo lo veo en todos lados que siempre que nos preguntan algo, cuando empezamos a echar un rollo, es que no queremos contestar la pregunta porque no estamos seguros de que lo que hayamos hecho haya sido correcto. Y empieza la justificación. O a veces nosotros mismos sabemos que estamos mal y nos queremos justificar del mal que hacemos. Pero tenemos que aprender a contestar así las cosas como vienen. Y Jesús nos dice en esta cuaresma nos fuimos preparando para llegar a la Pascua. Y en la Pascua es para resucitar con Jesús.
Y fíjate que el bautismo tiene un rol muy importante en la resurrección, porque en la resurrección prácticamente, fíjate, cuando se bautiza a una persona, prácticamente la persona muere. A los tiempos antiguos lo que hacían es que agarraban a la persona, la llevaban de espalda y la sumergían en el agua. ¿Qué pasa cuando te sumergen en el agua? Estás fuera de tu elemento. Y en ese momento tú, después de un momento de estar bajo el agua, te puedes ahogar, te puedes morir. Y al momento en que sales del agua, ¿qué es lo que haces? Es nuestro instinto, es jalar el aire, el hacer, jalar todo el aire. ¿Y de qué nos llenamos? Nos llenamos de aire, de rúa, de espíritu. Entonces morimos y resucitamos para jalar ese espíritu que es el que vamos a recibir en el bautismo. Por eso, cuando celebramos la Pascua, el bautismo tiene un papel importantísimo, porque morimos y renacemos en Jesús. Eso sería lo más fácil hacerlo con todo mundo, ¿verdad? Como para tenerlo claro. Ahora lo difícil es en este mundo tan acelerado en el que vivimos, en donde nos bombardean con infinidad de información, en donde andamos a la carrera para tratar de llegar a las celebraciones y cumplir, ¿verdad? Como un requisito. Y no pausamos o no nos detenemos para hacer justamente estas reflexiones que nos lleven a ser consciente lo que podemos responder. O sea, volviendo al ejemplo de la pregunta con este jefe suyo, pero sí es que a veces ni siquiera es que no sepamos o que no querramos compartir o que no lo hayamos o hayamos hecho, sino es que la vida nos pasa de largo a veces sin hacerla consciente y ya ni siquiera nos acordamos de qué sí fue o qué no fue. Entonces, la Pascua es también eso, que en el andar acelerado desaceleremos, ¿sí? Pero para poder acelerar mejor y encontrarnos con el resucitado. Entonces, es la invitación a que sí vayamos a prisa, pero no con el mundo, sino vayamos a prisa con Jesús y que sigamos dando testimonio, que sigamos saliendo al encuentro de los más necesitados, que demos consolación a la tribulación que está afligida, es decir, o sea, un paso de la muerte a la vida, del miedo a la confianza, pero ya hoy es más fácil quedarnos en el miedo que en la confianza. Entonces, sí es esto de decir, el ejemplo del bautismo sería lo más sencillo, digo yo, porque es hasta hacerlo y luego ya, ¿verdad? Y nos quedó claro. Pero lo otro es lo que lleva a su compromiso, de hacernos un tiempo, de alejarnos del ruido, de hacer nuestro propio examen de conciencia, en donde nos digamos a nosotros mismos, sin mentirle a nadie en ese momento, o sea, siendo honestos con nosotros mismos, yo aquí es donde está mi pecado, aquí es donde está mi dolor, eso es lo que quiero acercarme yo a confesar y para volver a estar en gracia. Entonces, ese ejercicio me parece a mí que es más difícil, pues, y también que tiene su valor que la gente lo haga y que quien no, pues nos demos a la tarea de experimentarlo. Veo que ahora muchas comunidades hacen los retiros ignacianos de 3, 5, 10 días, etcétera, y todos buscamos espacios de silencio, pero no tiene que llegar un momento así, sino que en el día a día podemos brindarnos esos espacios para poder hacer nuestra reflexión, nuestro examen de conciencia y luego volver a la misericordia de Dios. Así es, mira, cuando de repente nos encontramos que había un deportista que era la estrella del deporte y todo, y tiene algún accidente, alguna situación, la gente lo da por muerto. Y después regresa y cuando vuelve a hacer grandes cosas, hasta dicen resucitó. Cuando algún político también hace algo en su vida y vámonos, ya la gente ya no lo quiere y todo, y de repente sale abanderando una causa y la gente lo vuelve a creer en él, dicen resucitó. Porque la resurrección es un cambio radical de nosotros hacer lo que Jesús nos invita. Por eso en Cuaresma es un tiempo de que dejes cosas que no son tan buenas, las dejes de hacer durante la Cuaresma. Y cuando llegue el día de Pascua, no es para que te comas todos los chocolates que no te comiste en la Cuaresma, porque hay gente que dice, yo no voy a comer chocolate en Cuaresma, y luego les da un shock
diabético el domingo de Pascua de tanto chocolate que comen. No, ese no es el propósito. Si yo le bajé unas 2, 3 rayitas a mi celular en cuanto a mi carácter durante la cuaresma, cuando yo resucito con Jesús, soy una nueva criatura y yo ya no reniego tanto, porque yo ya durante la cuaresma fui aprendiendo y entonces la Pascua yo renazco como una nueva criatura y entonces viene un año en que yo voy a estar viviendo, haciendo vida lo que yo logré cambiar en mí. Y a la siguiente cuaresma voy otra vez a hacer un análisis y me encuentro que hay otras cositas en mi vida que hay que mejorar. Hay gente que quiere cambiar de la noche a la mañana radicalmente y no se puede. Y quieren cambiar todo, no se puede. No, no, Tenemos ya. que ir despacito. Sí, no, no, y no priorizar lo inmediato, lo cómodo, lo que nos conviene, porque también a veces acomodamos o queremos acomodar la palabra de Dios a nuestro Ujú. pensamiento, para no sentirnos culpables, para no tener que mostrarnos vulnerables, que es algo bien difícil en el mundo de hoy. Ujú. Quien muestra su vulnerabilidad realmente tiene ganas de construir comunidad, ¿verdad? Porque todos somos humanos. Entonces, yo creo que sí, sí está complicado, pero es ahí donde nosotros tenemos esa capacidad de decidir, de volver y de, aunque está difícil ayunar, es cansado ir a las celebraciones, Ujú. después a lo mejor de días de trabajo o etcétera. Entonces, pero son sacrificios que nosotros ofrecemos para poder estar cerca, ¿verdad? Y llenarnos de la palabra de Dios y hacer la vida entre los que están al lado de nosotros. Y cuando empezábamos que platicabas de el del Evangelio, de que Pedro y Juan fueron corriendo, Juan el discípulo amado llegó muy rápidamente, Pedro tardó en llegar porque ya no se cosía el primer hervor Pedro, ya estaba más grande. Pero hay algo muy importante, fíjate, cómo el Evangelio nos narra que las vendas estaban tiradas en el suelo, pero nos dice que el sudario estaba doblado, o sea, estaba perfectamente doblado y puesto en un lado. Cuando tú te pones a pensar, ¿para qué tanto detalle, no? Porque dice que las vendas estaban tiradas, pero el sudario no. Pues es que mira, cuando tú vas a un restaurante, te sirven tu comida y todo y te siguen trayendo comida y cuando tú ya no, ya terminas, lo que haces es que pones la servilleta y dices, ya terminé. Pones la servilleta y ellos saben que tú ya terminaste y ya todo está listo. Pues Jesús tiró las vendas, pero el sudario lo dobló y lo puso en un lado y dijo, ahorita regreso. Porque cuando tú te levantas al baño o algo en un restaurante y dejas tu servilleta doblada en un lado, saben que no has terminado. Cuando la pones sobre el plato es que ya acabaste. Pero yo creo que ahí en ese momento la emoción les ganó, o sea, la adrenalina les ganó, Ajá. no, no se hace uno consciente de los detalles, olvida uno poner atención, a lo mejor ahorita decimos bien fácil que hubiera sido, Sí, ¿cómo no se hombre. dio cuenta si estaba doblado ahí, verdad? Es cuando uno está en medio de estas situaciones en donde a uno no le caen esos veintes y uno está ensimismado en su preocupación, es que lo querían mucho, no querían que nada Claro, le pasara y se les olvidó. claro. Pero alguien allá, así después de a lo mejor varios minutitos, bastante rato, alguien lo recordó. Y eso Ujú. nos puede pasar a todos, ¿verdad? Claro. Olvidarnos detalles bien importantes, olvidarnos mensajes que nos dan, etcétera. Pero la vida nos va volviendo a hacer recordar y es donde tenemos que regresar al Ujú. centro. Sí, porque en los momentos de mayor prueba, de mayor dolor, de mayor angustia en nuestras vidas, una de las preguntas que tenemos, ¿y dónde estaba Dios? Y Dios estaba ahí con nosotros, estaba a nuestro lado, estaba con su mano sobre nosotros, ayudándonos, confortándonos, consolándonos. O sea, todo eso lo hace Él, pero no lo vemos. Así como bien dices, no vieron que el sudario estaba doblado y que estaba diciéndoles ahorita regreso, no lo vieron. Así nosotros no lo vemos en los momentos difíciles por nuestra propia ceguera, por nuestra propia desesperación, que son cosas que son nuestras, que no podemos cambiar. Muy humanas, o sea, me venía a la mente también
con los discípulos de Maús, cuando, bueno, ¿verdad? O sea, la alabanza también dice, no lo conocía al caminar, ahora sí en la fracción del pan. ¿Cómo es que también como humanos nos quedamos con, es que hasta que pase esto, que es lo que yo creo que es como lo voy a identificar? Entonces no nos permitamos seguir cerrando nuestro corazón y nuestros ojos al amor de Dios todos los días, que se manifiesta pues en nuestros seres queridos, en las personas, en la naturaleza, en todo lo que nos va regalando. A veces los problemas hacen que nos ensimismemos en eso, en ese problema, en esa situación de dolor, de necesidad, pero que no pase un solo día sin que agradezcamos a Dios por algo, por alguien en nuestra vida. De esa manera todo va a ir transformando y cobrando sentido y que Dios está entre nosotros. Claro que sí. El Señor ha resucitado, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe todos los días de nuestra vida. Amén. Que Dios los bendiga, que pasen una muy feliz Pascua.